le voy a presentar a los ponentes de hoy en esta mesa redonda que es una revisión del juicio en contra de los templarios. La primera palabra será entregada a Juan Chávez, que ha sido juez supremo de la República de Perú. Ahora ya está jubilado de algunos años, pero con su sabiduría y su conocimiento podrá poner algunas luces introductorias sobre el tema del juicios. La segunda parte tomará las palabras Juan de Dios Medina, que también ha sido fiscal departamental de Arequipa, Perú, y Alejandro Barriuso Escalera, que es un abogado, joven abogado penalista, bien conocidos para los hermanos que están aquí en Bolivia por su atenta y dedicada obra en el temple. Entonces le pido por favor de apagar sus cámaras y voy a pasar la palabra al hermano Juan Chávez para que pueda tener su introducción en el tema. No quiero prolongarme mucho porque yo no soy un técnico del sector legal, más soy un aficionado y un enamorado de la Orden del Temple, entonces podría ser de parte. Entonces prefiero después que ha expuesto todo su relación los hermanos, decir algunas palabras de resumen, puede ser. Juan, por favor, en cuanto quieras, a ti la palabra. Antes de todo, buenas noches, buenas tardes, bienvenido a todos los presentes. Gracias, gran maestro. Entonces, con su permiso, gran maestre, hermanos priores, hermanos todos. El tema que se nos ha encomendado es un preámbulo al histórico juicio seguido en contra de los templarios, el que se produjo cuando el rey Felipe IV de Francia intimidó al Papa Clemente V, fuertemente ligado a Francia, para que iniciase un proceso en contra de los templarios. De modo sumamente genérico, advertimos que para instaurar una acción penal debe haber una imputación delictual. Luego, permitir que el inculpado dé su versión de descargo, facilitar tanto al acusador como al acusado ofrezcan y actúen los medios de prueba que les convenga a su defensa, sin pasar desapercibido, obviamente, que si en la legislación de que se trate preveyera la presunción de inocencia, el predominio probatorio recaerá en el acusador. El efecto de la prueba no es necesariamente encontrar la verdad, pues la verdad está en un lugar que ya nadie puede visitar, sino restaurar y actualizar esa verdad perdida para llegar a la convicción de las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y un fallo con justicia y equidad. No pasa desapercibido que el interés por demoler el temple, en el fondo, tuvo raíces políticas y económicas, pero para cohonestar tan ilícito propósito, en la forma, el juicio de los templarios se apoyó principalmente en las acusaciones de Esquiu de Froilán, espía a las órdenes de la corona de Francia como de la corona de Aragón. Se les acusó de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, de escupir sobre la cruz, renegar de Cristo a través de la práctica de ritos heréticos, de adorar a Baphomet y tener contacto homosexual, entre otros cargos. Para que un juicio penal sea válido, debe observarse el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, dentro de un proceso con plazo razonable, por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
a la sustanciación del juicio. De culminar el proceso en un fallo condenatorio, necesariamente deberá contener la exposición del hecho delictuoso, así como la apreciación de las pruebas en que se funda la culpabilidad. Quienes juzgaron a los templarios los encontraron responsables de los cargos a ellos imputados y por tanto les impusieron crueles e inhumanas penas. La teoría de la pena en el derecho es la que más se ha transformado en la historia. Desde la venganza privada y la ley del talión, hubieron de pasar varios siglos para que César de Beccaria abogara por la humanización de las penas, al sostener que la crueldad de la pena es inútil e innecesaria. Se inclinó por la abolición de la pena de muerte y la preeminencia del carácter disuasorio de las penas sobre un fin meramente sancionador. El proceso instaurado en contra de los templarios, tenemos que concluir que en realidad no lo hubo. Me refiero a que no hubo proceso desde la perspectiva que hoy se concibe un proceso, pues no se cumplió con ninguna de las expectativas que demandan la indispensable instrucción, juicio y fallo ajustado a la razón y a la equidad. En la actualidad, momento en el que estimamos que se ha sensibilizado la justicia y humanizado las penas, existen garantías y principios de la función de los jueces que ralentizan o suprimen los excesos de los órganos jurisdiccionales. Pero el juicio de los templarios tuvo lugar en el siglo XIV. Entonces, tenemos que apreciar los hechos históricos en el espacio, tiempo y lugar en el que ocurrieron, considerando el grado de desarrollo, el estadio de progreso material, social, cultural, espiritual y político, atendiendo a las costumbres, ideas, temores, conocimientos científicos y técnicos del respectivo grupo humano en ese momento concreto de su evolución. En este juicio no se respetaron los derechos humanos, el debido proceso ni la proporcionalidad de las penas que hoy nos rigen. Y nos preguntamos si aún en esa época tan remota resultaba exigible tal deber, y nos respondemos con la misma convicción que de veras lo era exigible. Pues el inmemorial libro del Éxodo de la Sagrada Biblia, cuando trata del sistema de los jueces bajo Moisés, dispone las pautas para evitar daños y males en la administración de justicia. Y da varias pautas, he transcrito algunas de ellas. No des oído a los calumniadores, no prestes falso testimonio, no sigas a la muchedumbre para obrar mal. Durante el juicio, no te acomodes al parecer del mayor número, de modo que te desvíes de la verdad. No tuerzas la justicia, huye de la mentira. Y un largo etcétera, como dije. Ninguna de ellas, vigente desde que se redactó el Antiguo Testamento, fue observada, examinada ni cumplida en el juicio a los templarios. Queda claro que el juicio se verificó sin la más mínima garantía que aún en esa época demandaba la administración de justicia. Y tan grave infracción dio lugar a injustas, crueles y excesivas condenas, pues las penas impuestas por jueces sometidos a dominación de entidades con diversos intereses fueron despiadadas, inhumanas e irrazonables, pues se dictaron con expresa voluntad de destruir total o parcialmente a un grupo mediante la matanza de sus miembros, lesionando gravemente su integridad física y mental, sometiéndolos a condiciones de existencia que acarrearon su devastación
y ruina. Ocurrió, pues, en ese entonces un verdadero genocidio. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay fue atado a una estaca para luego ser quemado, ocasión en la que dijo: pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo. Y tú, Clemente, dirigiéndose al Papa, eres un traidor de tu iglesia. Dios vengará nuestra muerte y ambos estaréis muertos antes de un año. Quisieron Dios y el destino que el vaticinio fuera cabalmente cumplido, pues el Papa pusilánime Clemente V, quien aniquiló a los templarios y asaltó sus riquezas, murió el 20 de abril del mismo año, y el rey Felipe V sucumbió pocos meses después. Entre 1314 y 1328 murieron 3 hijos y nietos del rey francés. Hay que fijarse cómo a los 14 años de la muerte de Molay, la dinastía de los Capetos ya no existía, después de haber estado 300 años en el poder. Y por tanto, la línea de sucesión de Felipe IV no reinó más en Francia. El poeta florentino Dante Alighieri, en la Divina Comedia, coloca a Clemente V en el 8º círculo del infierno, 3er recinto, castigado por cometer simonía. Tuvieron que pasar varios siglos para que Benedicto XVI se disculpara por el asesinato de Molay y reconociera que fue víctima de falsas acusaciones. En la actualidad, el castigo o pena se entiende como un medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, siempre que esté contemplado en la ley y la pena sea impuesta por el órgano jurisdiccional mediante un proceso al individuo responsable de la comisión de un ilícito. Sin embargo, este pensamiento no se ajusta a la concepción que se tenía sobre la pena en el derecho antiguo, ya que la pena, como se dijo antes, es una de las instituciones que más se ha transformado y evolucionado en el derecho. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es la posición del Temple en pleno siglo XXI? Y me permito peregrinar lo que se representa en mi mente con respecto a de Molay. Pienso que la conmemoración de su nombre nos debe hacer sentir honrados de rendir permanente homenaje a quien nos precedió en la preclara tarea de templario, a quien reunió las virtudes y condiciones para convertirse en nuestro arquetipo. Un caballero bajo cuya mirada también transitaron dolores, miserias y deformaciones de la verdad. Un templario que no solo sabía su oficio, sino la disciplina de las más altas virtudes. Tan firme en sus convicciones que sin huir ni rehusar su ejecución, vaticinó la muerte de quienes consideró sus verdugos. Hoy tenemos que ver ante nosotros al hermano que escribió una de las mejores páginas de la historia, a quien tomó decisiones en su invisible despacho interior, meditando a solas con su conciencia, a quien supo seleccionar la verdad, escogiendo con su alma serena en un mar de alegaciones lo realmente justo. Un templario en quien debajo de los pliegues de su capa vibró la pasión por la libertad. Puede afirmarse que la obra de los templarios permanece incólume, con sus cualidades y con sus defectos. Nos toca, pues, elogiar y conmemorar su actuar, su conducta, recordando lo que hizo para que sus virtudes nos sirvan de ejemplo y su recuerdo sea conservado. Su historia nos estimula a imitarle.
pues de este modo es como el hombre sobrevive, por sus obras. Si hoy pudiera dirigirme a él, tendría que decirle que el inexorable paso del tiempo ha querido romper con su muerte un eslabón, pero no la cadena que nos une a él y a nuestros antepasados del temple, porque su palabra y su recuerdo no se han perdido. Solo así explicamos cómo las nuevas generaciones continuarán floreciendo, transmitiendo a las siguientes la antorcha de la experiencia recibida de quienes les precedieron. Alguna vez fui administrador de justicia y siento rubor ajeno por el atropello sufrido por los templarios en manos de quienes fungieron como jueces. Hoy sería impensable un fallo de semejante naturaleza, no solo por la inconsistencia de los cargos, la lenidad de los jueces al ceder a la presión mediática, la valoración de una prueba ilícitamente obtenida, la injerencia del poder político sobre la opinión judicial y otros factores de diversa índole, señaladamente que los jueces no escucharon la voz de su conciencia. A partir del caso Silverton Lumber Company versus Estados Unidos del año 1920, los agentes del gobierno ingresaron mediante allanamiento y sin orden judicial a las oficinas de Silverton, quien fue detenido por los libros contables hallados en su poder. La omisión de conseguir mandato judicial para allanar un inmueble dio nacimiento a la doctrina del fruto del árbol envenenado, que autoriza a excluir como medio probatorio no solo las pruebas ilegítimamente obtenidas, sino arrastra sus efectos a toda otra prueba que de modo directo o indirecto se haya relacionada o sea derivada con la obtenida ilícitamente. En este caso, las testimoniales se obtuvieron apelando a la tortura, a la coacción, al temor, y por tanto esas versiones debieron ser excluidas del material probatorio. Desde la perspectiva del juez de hoy, el juicio debió concluir con un fallo absolutorio al declararse inválida la prueba ilícitamente obtenida. Se debió ordenar la libertad de aquellos hermanos, la devolución de sus bienes, así como la indemnización a que tuvieron derecho por la arbitrariedad de que fueron objeto. En derecho, el daño se paga y el perjuicio se indemniza. El temple tiene derecho a ambos conceptos, que se vienen pretendiendo desde hace varias décadas. Hoy debemos aspirar a una solución tan pacífica como jurídica al conflicto. Pero lo que no debemos ni podemos hacer es dejar el litigio en manos del olvido. Esa es mi palabra, gran maestre, hermanos queridos. Muchas gracias, esa es mi palabra. Muy agradecida por vuestra atención. Hermano Juan, muchas gracias por tu exposición, por cuanto has querido compartir de tu conocimiento judicial. Con las debidas observaciones que has hecho, te agradecemos mucho por haber aclarado varios puntos del inicio y del contenido del proceso en contra de los templarios. Sin dilongarme mucho, voy a pasar la palabra al segundo ponente, Juan de Dios Medina. Por favor, Juan de Dios, a ti la palabra. Si quieres compartir la pantalla, la puedes compartir libremente. Muchas gracias, gran maestro. Previamente un saludo a vos y a todos los hermanos conectados el día de hoy, especialmente a nuestro hermano Alejandro, que el día de ayer
fue instaurado como gran prior de Bolivia. Le reconocemos sus virtudes y por tal también estamos con él en este nuevo periodo. Muchas gracias, señor hermano. A vos. Bueno, va a ser muy difícil para mí superar lo que hemos escuchado de nuestro hermano Juan. Sin embargo, quiero hacerlo desde otro punto de vista. Más que nada, utilizar parte de la historia y parte también de los documentos encontrados en algunos estudios previos que se han hecho, como para más o menos dejar entrever lo que pasó en aquellos años en los que se sucedieron estos hechos, obviamente abominables desde todo punto de vista. Pero antes de eso, creo yo que debemos enfocarnos en algunos pequeños conceptos que creo yo deberíamos tener presentes, ¿no? Los primeros son algunos conceptos de derecho que fueron violados en aquel momento en este juicio a la orden del temple, como el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, como una garantía procesal, se encuentra íntimamente ligada con la noción del debido proceso, tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también, el derecho a un juicio justo, otra garantía del derecho que implica ser asistido jurídicamente, a ejercer una defensa y a disponer de un plazo razonable para preparar alegatos y formalizarlos, así como para promover y evacuar las correspondientes pruebas, esto de un juicio imparcial. El debido proceso. El artículo 8 de la Convención, en su párrafo primero, señala: toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La prohibición de tortura. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. En consecuencia, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad y entre estas y el personal de los establecimientos. Un plazo razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el plazo razonable se refiere a la duración total del procedimiento, es decir, al fin del mismo refiere al tiempo en el que el ciudadano ya obtiene una resolución a su petición. Entre otros conceptos, señores oyentes, son los que fueron violados en aquel juicio que hoy nos ocupa y nos trae aquí a ustedes. Ahora bien, empezaremos con lo que nos ocupa. Vamos a hacer un recuento lo más sencillo posible antes de entrar a una opinión, básicamente, entiendo yo, y espero que sea constructiva para todos vosotros, y que en algún momento quizá pueda ser un inicio para que algunos otros orientes de nuestra institución templaria puedan ser utilizados para que se haga justicia en algún momento. Primero que nada,
El carácter legal de la Orden del Temple está basada en una estructura jerárquica, legal y administrativa muy definida. La orden, como todos sabemos, fue fundada bajo una regla aprobada en el Concilio de Troyes en el año 1129. Este reconocimiento la convertía en una orden sui generis, con una naturaleza mixta, de monástica y militar. Su misión principal era la protección de los peregrinos y la defensa de Tierra Santa bajo el amparo de la Iglesia. La Orden del Temple no respondía a los reyes ni a los señores locales, sino directamente al Papa. La independencia de la Orden en términos de posesiones y decisiones estratégicas fue un factor crucial en su posterior proceso judicial. Básicamente, este hecho es una de las excusas que tomaron en aquel momento, entiendo yo, tanto la monarquía francesa como también su cómplice primario y coautor, el papado de aquel momento. El Temple tenía una estructura organizativa, como lo sabíamos todos, pero la extensión de esta orden constaba del control episcopal, generaba tensiones con las diócesis locales. En ese entendido, los templarios no estaban sometidos a los obispos ni al clero ordinario. Esta situación fue vista obviamente con recelo por el clero y los monarcas, que desconfiaban de la lealtad de los templarios en tiempos de conflicto. Felipe IV tenía todo planeado para ejecutar su cruzada contra los templarios. Y como principal cómplice a Julián de Nogaret, a Gilles Aiselin, arzobispo de Narbona, y Guillermo de París. Las condiciones económicas en aquel momento de Felipe eran totalmente malas, apremiantes, desesperantes para él. Por ende, fácil fue aceptar los consejos de Nogaret para llegar nuevamente a lo que nosotros nos ocupa hoy, el juicio a los templarios. Para ello, el rey Felipe, desde la abadía de Santa María de Maupición, escribe una carta circular con la orden de arrestar a todos los templarios que se encontraban en sus jurisdicciones, ello dirigido a los senescales, prelados varones caídos y sus agentes en las provincias, incluyendo pues el de requisar en su nombre muebles e inmuebles y custodiarlos hasta nuevas órdenes. Voy a dar lectura a esta carta, que creo yo en estos tiempos vendría a ser la acusación, el fáctico sobre el cual debería haber existido un juicio justo o del cual habría de haberse utilizado el principio del derecho a la defensa, la cabeza de la acusación, esta carta, que fue remitida por Felipe IV a toda la jurisdicción. Y más o menos decía así: una cosa amarga, gracias a la información recibida de personas dignas de fe, ha golpeado nuestras orejas, no sin ocasionarnos un gran estupor y provocarnos un violento horror, una vergüenza para la humanidad. Los caballeros de la orden de la milicia del Temple son lobos escondidos bajo pieles de ovejas, y bajo el hábito de la orden insultan miserablemente a la religión, nuestra fe. Crucifican nuevamente y cada día a nuestro Señor Jesucristo, el Redentor del mundo, y le colman de injurias más graves aún que las que sufrió en la cruz. Con ocasión de su entrada en la orden, cuando hacen su profesión de fe, en que se les presenta su imagen y de manera infeliz y desgraciada, reniegan de él hasta 3 veces, y una
y con gran crueldad horrible escupen 3 veces sobre su cara e inmediatamente después se despojan de las vestimentas que llevan en la vida secular y desnudos, en presencia de quien les recibe o de quien hace sus veces, son besados por dicha persona conforme a un rito odioso de la orden. Primeramente en la parte donde termina la espina dorsal, segundo en el ombligo y por fin en la boca, para vergüenza de la dignidad humana. Y después de haber realizado actos tan detestables, se comprometen por su voto y sin miedo a ofender la ley humana, a someterse los unos a los otros, sin rehusar siempre que fueran requeridos por efecto del vicio de un horrible espantoso concubinato. Primeramente habíamos creído que los denunciantes de estos hechos estaban actuando bajo el imperio de la envidia, la ceguera y la venganza. Hemos pues aceptado con desconfianza sus declaraciones, pero los delatores y denunciantes se han multiplicado y el escándalo ha tomado consistencia hasta convertirse en presunciones y probabilidades, en argumentos legítimos y de peso, en conjeturas probables de las que han surgido presunciones y sospechas que nos han llevado a investigar la verdad. Por ello, después de haber hablado de ello con nuestro muy santo Padre Clemente, por la divina providencia pontífice de la muy santa Iglesia Romana y Universal, después de haberlo hecho con nuestros prelados, nuestros varones, y de haber deliberado en nuestro consejo plenario, hemos comenzado a ver cuáles podían ser los medios más eficientes para encontrar claramente la verdad. Como resultado de ello, los que hemos sido establecidos por el Señor en el puesto de observación de la eminencia real para defender la libertad de la fe de la Iglesia y que deseamos antes de la satisfacción de todos los deseos de nuestro espíritu, el crecimiento de la fe católica, vista la diligente petición realizada sobre los datos del rumor público por nuestro querido hermano de Cristo, Guillermo de París, inquisidor de la perversidad herética, nombrado como autoridad apostólica, accediendo a los requerimientos de dicho inquisidor que ha apelado a nuestro brazo y dado que algunos pueden ser culpables y otros inocentes, considerando la extrema gravedad del asunto y teniendo en cuenta que la verdad no puede ser plenamente descubierta de otra manera, después de la deliberación plena con nuestros prelados, con los varones y con nuestros consejeros, como se ha dicho más arriba, hemos decretado que todos los miembros de dicha orden en nuestro reino sean arrestados, sin excepción alguna, y que todos sus bienes, muebles e inmuebles, sean requisados, puestos bajo nuestra mano y fielmente conservados. Aquí quiero detenerme un momento, porque esta parte es sumamente importante y debe trascender, no solamente para en aquel momento, sino hasta el día de hoy. Reitero, el reino, en este caso Felipe IV, indicó en esta carta que los bienes, muebles e inmuebles de los hermanos templarios sean requisados y puestos bajo su propia custodia y fielmente conservados. Más abajo señala, de igual forma, requisar sus bienes muebles e inmuebles y retener muy rigurosamente en vuestras manos dichos bienes requisados sin consumirlos, ni destruirlos de ninguna forma, conforme a nuestras órdenes e instrucciones que os hemos enviado bajo nuestra contrafirma, hasta que recibáis de nos nuevas órdenes. Continuaré. Reformarlos pura y simplemente, pues en la carta del 24 de agosto le había dicho al rey que esperaba sus nuevas informaciones, fuera a través de cartas o por medio de embajadores. El 25 de septiembre se celebró un consejo secreto con la presencia del rey, en el cual éste informó de las cartas enviadas a las principales autoridades del reino, con la colaboración del gran inquisidor, y se decidió que la fecha para llevar a cabo la detención de los templarios sería
el viernes 13 de octubre siguiente. Utilizar el mismo sistema empleado para sorprender a los judíos y a los banqueros y comerciantes italianos, que se había desarrollado con notable éxito, pero tomando las debidas precauciones, ya que en este caso se trataba de gente ducha en el uso de armas. En total desacuerdo con esta decisión, por cuanto que entendía que, dada su condición de eclesiástico, no podía secundar el inicio de una instrucción criminal contra gente de iglesia, justiciables, solo por el Papa, que no lo había autorizado. Giles Aiselín, arzobispo de Narbona, dimitió en este consejo como consejero real y guardián del sello, puesto este fue sustituido por Guillermo de Nogaret. Los cargos contenidos en la orden de detención fueron 5, a saber, primero que nada, que la recepción se les hacía renunciar Hermano Juan, por favor, si puede clicar donde dice cerrar, porque estamos viendo solo mitad pantalla. En bajo a izquierda. A izquierda Ya. donde dice cerrar. Eso. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Primero, que en la recepción se les hacía renunciar 3 veces de la cruz y escupir sobre ella. Segundo, que el preceptor le besaba en la espalda, en el ombligo y en la boca. Tercero, que se les decía que la relación entre hermanos estaba admitida en la regla. Cuarto, que el cordón que llevaban como símbolo de castidad había sido consagrado frotándolo contra un hilo en forma de cabeza humana. Y 5, que los sacerdotes de la orden no consagraban la hostia en misa. Cargos que obviamente, como hemos iniciado esta exposición, son totalmente antojadizos, lejos de la averiguación de la verdad y muy lejos de lo que significan los preceptos del derecho de defensa, del debido proceso, que inicialmente debían haber tenido tomado en cuenta estas personas. Posteriormente, el Papa Clemente V, el Papa al principio trató de intervenir en el proceso para proteger la autoridad de la Iglesia sobre una orden que estaba directamente subordinada a él y no a la corona francesa. En el año 1308 emitió la bula Subit Asidue, en la que intentó poner el proceso bajo control papal, separando el juicio contra los templarios como los individuos del juicio contra la orden como institución. Sin embargo, la presión política y económica de Felipe IV fue demasiado fuerte. A pesar de las intenciones iniciales del Papa, el proceso continuó bajo la influencia de la corona francesa, lo que llevaría a un conflicto entre la voluntad del rey y la autoridad papal. Posteriormente, entre el año 1311 y 1312, en el Concilio de Vienne y la disolución de la orden, Clemente V convocó a este concilio para decidir el destino final de la Orden del Templo. Durante el concilio se debatió si las acusaciones de herejía eran suficientes para justificar la disolución de la orden. Aunque no se pudo demostrar ello, finalmente se disolvió. En el año 1312, el Papa emitió la bula Vox in Excelso, que formalmente disolvió la Orden del Templo, a pesar de que en el concilio no se encontró prueba concluyente de herejía. El Papa declaró disolución de la orden por motivos políticos, justificándola como una medida de precaución para evitar mayores conflictos. Es importante aquí señalar que aunque la orden fue disuelta, no se emitió una sentencia de fondo, de culpabilidad formal contra la orden, contra esta. La bula Vox in Excelso se enfocó básicamente en la disolución de la orden por razones prácticas, que en un juicio de culpabilidad moral o doctrinal. El destino de los bienes de los templarios en aquel momento, como todos conocemos, primero estuvo dentro de la requisa de los allanamientos
que hiciera Felipe a través de su carta antes leída, luego fueron destinadas a diversas otras órdenes, como la Orden de los Hospitalarios de San Juan, y posteriormente a muchas otras más, como la Orden de Cristo en Portugal. Este es el juicio que se hizo a los templarios, pero lo más resaltante a él fue, dentro de la orden, el juicio y ejecución del último gran maestre, Jacques de Molay. El último episodio significativo del proceso fue la de ejecución del gran maestre de Molay en el año 1314, que había sido uno de los principales líderes de la orden. Fue mantenido prisionero durante varios años mientras el proceso avanzaba. En el año 1314, después de retractarse de sus confesiones que hiciera inicialmente, confesiones que las hiciera a la luz de la tortura, y luego de proclamar su inocencia de la orden, fue condenado a la hoguera, junto con otros altos líderes templarios en aquel momento. Su ejecución marcó el final simbólico de la Orden del Temple. Simbólico digo, porque hoy nos tenemos unos a otros en pie y en situación perenne de estar atentos contra este tipo de injusticias. Se cuenta que mientras era quemado, Jacques de Molay lanzó una maldición sobre Felipe IV y el Papa Clemente V, prediciendo que ambos morirían pronto. Irónicamente, ambos fallecieron ese mismo año, lo que alimentó mayor y más las leyendas y los mitos en torno a los templarios. Dieu venguera notre mort, dijo, Dios vengará nuestra muerte. El proceso, como le digo a los templarios, no solamente disolvió una de las órdenes más poderosas de la Edad Media, sino que también tuvo importantes repercusiones políticas y económicas. La confiscación de los bienes de la orden permitió a Felipe IV aliviar parte de sus problemas financieros. Sin embargo, no todo. En términos religiosos, el proceso fue un golpe significativo a la autonomía de las órdenes religiosas frente a las monarquías seculares, y puso de relieve las tensiones entre la Iglesia y los reyes europeos. Aunque la Orden del Temple fue formalmente disuelta, su legado continuó de diversas formas y muchas teorías conspirativas surgieron en torno a su desaparición. El proceso contra los templarios aún sigue siendo uno de los eventos más debatidos de la historia, no solo por sus repercusiones en la política y económica de la época, sino por las implicancias éticas y legales que ello planteaba. Analizando el texto y desde una perspectiva contemporánea es posible una crítica actual a esto. El uso de la tortura y la violación de los derechos humanos. El empleo de la tortura como método para obtener confesiones fue una práctica habitual en los procesos inquisitoriales de la Edad Media, pero desde una perspectiva moderna representa una violación inaceptable de los derechos humanos. En el caso de los templarios, las confesiones obtenidas bajo tortura fueron fundamentales para sostener las acusaciones que en aquel momento se les hicieron, lo que pone en duda la legitimidad, obviamente, de todo el proceso. No hubo un debido proceso, no hubo un derecho de defensa, jamás fueron escuchados. Lo que quisieron escuchar es lo que se les pidió que dijeran bajo tortura. El uso de la tortura deslegitima cualquier tipo de juicio, ya que las confesiones obtenidas bajo coacción no pueden considerarse pruebas válidas a la luz del derecho moderno y a la luz de cualquier tipo de derecho, sea contemporáneo o de la Edad Media. El proceso habría sido hoy inmediatamente declarado nulo por la violación de principios básicos de justicia, como el derecho a un juicio justo, a la prohibición de la tortura. En los sistemas legales contemporáneos, estas violaciones no solo se habrían invalidado el juicio, sino que hubieran llevado a sanciones graves
contra quienes la promovieron. En aquel momento, la manipulación de la religión y el uso de la herejía como herramienta política fueron evidentemente mostradas a toda su trascendencia. El proceso contra los templarios también revela cómo la acusación de herejía fue utilizada como una herramienta política para deshacerse de sus enemigos o entidades poderosas. La Iglesia y la monarquía colaboraron para crear un marco de acusaciones que resultara creíble a los ojos del pueblo, utilizando el temor a la herejía y a la condena de prácticas religiosas desviadas para deslegitimar su ataque. La intervención del Papa Clemente V fue la de ser un cómplice eclesiástico, un cómplice, la Iglesia. El Papa en el proceso es otro aspecto que merece una crítica aparte. Aunque inicialmente mostró una resistencia a las demandas de Felipe IV, finalmente el Papa terminó plegándose a la presión política del monarca, disolviendo la orden mediante la bula Vox in Excelso. Esto pone de manifiesto la falta de independencia de la Iglesia en cuestiones que involucraban a poderosos monarcas europeos. La complicidad de la Iglesia, que debería haber actuado como un contrapeso moral y legal, en aquel momento se traduce en una grave falta de responsabilidad eclesiástica. Hoy en día, las organizaciones religiosas tienen el deber de actuar con autonomía, siempre independientes y en defensa de los derechos y principios éticos, sin someterse a presiones de los estados o sus gobernantes, ni a caprichos de estos. La subordinación del papado, en este caso, minó la confianza en la justicia eclesiástica y reflejó notablemente la corrupción y la debilidad del papado en un periodo crítico. Primera vez en aquella época que se utilizó la manipulación mediática medieval. El juicio contra los templarios fue acompañado de una campaña mediática que utilizó panfletos para moldear la opinión pública de aquel momento. Todo ello a favor de Felipe IV. Esta estrategia fue muy eficaz en crear un ambiente de sospecha y odio hacia los templarios, presentándolos como herejes peligrosos que debían ser eliminados por el bien de la cristiandad. Como inicialmente le dije, este hecho de que ellos fueron creados y que obedecían única y exclusivamente a las órdenes papales fue también crucial para entender que ellos eran peligrosos. Y esto fue utilizado por Felipe IV. En términos contemporáneos, la propaganda hoy en día refleja cómo los juicios pueden ser manipulados, no solo en el ámbito legal, sino también en el de la opinión pública. En la actualidad, el papel de los medios de comunicación, como todos nosotros sabemos, debe jugar un papel muy, muy importante, ya que su cobertura sesgada puede afectar un derecho a un juicio justo y crear un clima de condena pública antes de que se presenten las pruebas. La falta de garantías jurídicas y la ausencia de un juicio justo, como lo hemos indicado, el proceso contra los templarios careció de las garantías básicas de un juicio justo. Algo que es fundamental en los sistemas jurídicos contemporáneos, las detenciones fueron arbitrarias, las confesiones forzadas, no hubo un debido proceso. La orden del temple fue disuelta no por un tribunal judicial, sino por una bula papal, lo que refuerza la idea de que este juicio fue un juicio político, más que un juicio de derecho. Hoy en día debemos entender que el precedente de la instrumentalización del derecho, en este caso, en el caso de los templarios, ofrece importantes lecciones sobre los peligros de la instrumentalización política para los fines personales. Aunque han pasado siglos desde aquella época, hoy en día, muchos de estos principios violados siguen siendo relevantes
porque hoy en día lo seguimos observando en nuestras realidades diferentes, en los diferentes países en los que nosotros hemos podido observar. Se cuestiona la justicia, pero se cuestiona más la intervención política en la administración de justicia. La independencia de un juez muchas veces está dependiendo de los favores políticos, la intromisión política, para que ésta pueda finalmente favorecer al más fuerte, al que tenga más poder, en este caso, el poder político. En conclusión, quiero que tengamos claro que ha existido una serie de hechos que no pueden tener justificación alguna. Sin embargo, como aporte, quisiera exponer lo siguiente. Si tenemos claro, los hombres de derecho, lo que en algún momento habíamos conversado por interno, las normas son aplicables luego de ser publicadas en adelante. La aplicación de una norma penal no puede ser retroactiva. Eso es cierto. Sin embargo, los crímenes que se habrían cometido en contra de esta orden, de nuestra orden del Temple, las torturas, los asesinatos de nuestros primigenios líderes como Jacques de Molay, no pueden quedar atrás. No pretendo dar una justificación, pero sí he encontrado cierto tipo de información. Como por ejemplo, podríamos, en mi criterio, utilizar lo que son los crímenes de lesa humanidad, irnos a tribunales internacionales, ya que cualquier atrocidad y delitos de carácter inhumano son contemplados hoy en día. La primera vez que este tipo de delitos y hechos fueron castigados fue en los juicios de Nuremberg, en el año 1946. Y prueba de que estos procesos que se hizo a los derrotados nazis de Alemania fueron entre los años 39 y 45, es decir, se aplicó de manera retroactiva. Porque ese es uno de los caracteres legítimos que ampara los crímenes de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de estos, ya que la prescripción en el derecho penal es el instrumento jurídico por medio del cual se produce la extinción de la persecución de los delincuentes. Sin embargo, cuando son crímenes cometidos contra la humanidad, estos resultan ser imprescriptibles a través de la Corte Penal Internacional. También había estado comentando lo siguiente. Si bien es cierto, las personas que en aquel momento violaron los derechos de los antiguos templarios, y si bien es cierto, estos ya no existen, creo yo, en mi humilde entender, que a través de la Corte Internacional Penal y a través de organismos internacionales podemos buscar una finalidad que es un juicio por la verdad. No para que se restituya a la orden templaria bienes, materiales, dinero, solamente para que se conozca la verdad de lo que pasó y pueda ser rehabilitada la orden como lo que pasó en realidad. Para ello, creo yo, que podemos iniciar a través de esta exposición como un pequeño paso para poder recapacitar de lo que pasó y que no vuelva a pasar. 1. 2, quizá pueden escucharnos en otros lugares distantes
y otras organizaciones como la nuestra a nivel mundial juntarse y ser uno solo para poder hacer este tipo de reclamos, que es uno de los requisitos, entendemos nosotros desde el punto de vista legal, importantísimo, porque para que pueda existir un reclamo, tiene que haber una legitimidad activa de un solo grupo, no dividido en muchos grupos, para que todo sea un solo reclamo y no dividido entre muchas órdenes a nivel mundial. Esto creo yo que debe ser utilizado como un aporte, más que como una crítica, porque es evidente que lo que pasó en aquellos años fue innombrable. Todo lo habido y por haber que nosotros los abogados, estudiantes del derecho penal, conocemos como normas que no se deben violentar, fueron violentadas, pasadas por alto. Jamás, ni siquiera se escuchó la voz de algún templario, y mucho menos su descargo, no oído, sino entendido mínimamente. Frente a la arbitrariedad y prepotencia de aquella justicia, hoy nos encontramos en el año 2024, 13 de octubre, enlazados, tratando de entender que finalmente todos, no solamente los hombres de derecho, aquellos que propugnamos la justicia a diario, fuimos lastimados, sino como lo dijo nuestro hermano que me precedió en la palabra, Juan Chávez, todos nos sentimos violentados por aquel momento en el cual la justicia se vio burlada. Es mi palabra, gran maestro. Es todo. Gracias, Juan de Dios, gracias por tu exposición completa y detallada por el tema jurídico y del contexto mismo del juicio en contra de los templarios. Me gustaría que tome las palabras nuestro hermano Alejandro Barriusos como abogado penalista para algún comentario técnico por su parte, habiendo escuchado un juez supremo, un fiscal departamental, con tu sabiduría legal, nos gustaría escuchar tu pensamiento, por favor. Muchas gracias, mi querido hermano gran maestro, y muchas gracias a todos los queridos hermanos presentes. El juicio de los templarios, sin duda, ha interesado mucho a los juristas, ¿no es cierto? A todas las personas que ejercemos el derecho de una u otra forma. Y es a la vez muy interesante también desde un ámbito de vista histórico. Entonces, ¿qué tenemos como resumen de este juicio? Es de que debido precisamente al gran poderío económico que tenían los templarios, ellos financiaban muchas veces a diferentes reyes, y entre ellos estaba precisamente Felipe el Hermoso, Felipe IV. Y fruto de una deuda que prácticamente se volvería impagable para este rey con los templarios, y asimismo de que a su vez le fueron denegados nuevos préstamos, es que empieza una persecución contra los templarios. Y hay mitos y hay realidades también, ¿no es cierto? Porque los acusa, entre varias cosas, de adorar un ídolo llamado Baphomet, de practicar diferentes artes de sodomía, de cultos religiosos que no estaban autorizados por la Iglesia Católica, incluso demoníacos, entre otros. Pero también hay que tomar en cuenta de que los templarios, al entrar en las cruzadas, toman también contacto con tradiciones orientales, tradiciones judías. Entonces, los templarios también muchas de las veces dentro de sus ritos, dentro de sus estudios, también han llegado a practicar cosas que obviamente no tienen nada que ver con los hechos acusados, pero que en su momento pueden haber sido en todo caso mal interpretados, y que obviamente desde un punto de vista y una perspectiva histórica pueden haberse considerado pecados muchas de las veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa también en esa época? De que no había lo que ahora se conoce como el equilibrio de poderes, sino que todos los poderes de un Estado estaban prácticamente concentrados en un rey o bien en un papa. Y en ese entonces era precisamente los poderes únicamente se reunían entre el rey y el papa. Entonces, no había los pesos y contrapesos que ahora se conocen, es decir, un poder
judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo, ¿no? Que eso es para que todo tenga que ver en un equilibrio, sino que habría un pleno predominio en todo caso, de los poderes papales como de los poderes del rey, que ha hecho precisamente de que bajo determinadas circunstancias se acuse a los templarios de estos actos. Y actúan también muy astutamente, ¿no es cierto? Porque utilizan precisamente un miembro de la orden o un ex miembro de la orden para que éste acuse a sus propios ex compañeros, en todo caso ex hermanos, para poder dar credibilidad a estas acusaciones. Y esas acusaciones, obviamente, se han efectuado bajo un sistema que en derecho conocemos como un sistema inquisitivo, que es diferente al sistema acusatorio que conocemos hoy en día. ¿Y cuáles son estas diferencias? Básicamente que un sistema de justicia inquisitivo, todo lo que se diga en tu contra es verdad hasta que tú no pruebes lo contrario, mientras que en el sistema acusatorio es lo contrario, se presume tu inocencia hasta que no demuestren tu inocencia. Entonces, pese a todas estas cosas, hay referencias históricas donde aparentemente Clemente V no estaba de acuerdo con la condena a los templarios, pero que debido al enorme peso que tenía el rey Felipe el Hermoso, Felipe IV, de todas formas se llegó a condenar al orden de los templarios. Y aquí también entran cosas muy interesantes dentro del estudio del derecho, porque el derecho también estaba implícito en la Iglesia Católica. De alguna forma, a veces el Papa no solo podía dar su resolución únicamente motivado por lo que él quería, sino que este caso incluso pasa a un concilio. Tengo entendido de concilio donde hay determinados arzobispos, o no sé bien el término ahorita, mal lo podría decir, pero hay personas que a su vez también han emitido su voto para de alguna forma hacer que el Papa Clemente V falle en contra de los templarios. Y obviamente también presionados por lo que era el rey Felipe el Hermoso de Francia. Y aquí actúan dos personajes, o un personaje también muy, muy interesante, ¿no es cierto?, que es precisamente Nogaret, que Nogaret ejerce una función dentro de lo que es la Iglesia de algo conocido como el abogado del diablo, que prácticamente era un fiscal acusador, y prácticamente era quien ponía todas las acusaciones en contra de la orden. Entonces, qué bien lo ha referido Juan de Dios cuando dice de que este juicio ahora es impensable en la actualidad, también lo ha referido nuestro querido hermano Juan Chávez. Sin embargo, de ello, yo también creo que sería casi impensable en estas alturas, pero que sin embargo de eso muchas de las veces también se ven cosas raras en nuestra actualidad dentro del derecho. A veces hay países, Bolivia incluido entre ellos, donde muchas de las veces las resoluciones también que dictan las autoridades judiciales pueden llegar a ser arbitrarias, pueden llegar a ser poco fundamentadas y también pueden vulnerar derechos humanos. Ahora, los derechos humanos, en todo caso, se han instituido más o menos a partir del año 1948, precisamente como resultado del término de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente proclaman principios de igualdad, no discriminación, de que todos somos iguales y por nuestra condición de humanos, únicamente por nuestra condición de humanos ya tenemos muchos derechos, entre ellos a la vida, a la libertad, y estos derechos obviamente antes, uno, que los derechos humanos antes no existían, otro que en ese entonces, como se había mencionado, se basaba todo en un sistema inquisitivo y todo lo que se decía en tu contra era verdad hasta que tú demuestres lo contrario. Entonces, ha dado origen, obviamente, o ha dado lugar a que los derechos, o por lo menos los expectaticios que tenían los templarios en aquel momento hayan sido completamente abolidos. En nuestra legislación, por lo menos la boliviana, cualquier prueba que haya sido obtenido mérito de una tortura o de una vulneración de derechos humanos, como ha sido el caso de los templarios, es completamente nula. En todo caso, acá existen mecanismos procesales que pueden ser interpuestos dentro de nuestra jurisdicción y en cuyo caso de inobservancia también pueden ser remitidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay sistemas de protección
que da la justicia ante estos fallos arbitrarios, por así decirlo, cosa que evidentemente en aquel entonces no había. Pero también falta hacer mención a un documento muy importante que fue descubierto prácticamente muchos años después, que es precisamente el Pergamino de Chinon, donde prácticamente es un documento encontrado por una historiadora en todo caso, la cual tiene el nombre de Bárbara Frale, donde este documento acredita que en ese entonces el Papa Clemente V consideró insuficientes las pruebas contra los templarios para poder ser, en todo caso, condenados a la sanción que han recibido. ¿No? Este es un documento que de alguna forma históricamente reivindica de que los templarios nunca fueron culpables de las acciones por las cuales se los ha acusado. Sin embargo, creemos que este documento no ha sido debidamente, por así decirlo, conocido, no sé si publicitado, porque si algo ha permanecido en el tiempo, creo yo, es el daño a la imagen de la Orden del Templo. Cuando uno habla con determinadas personas sobre la Orden del Templo, los que conocen o los que se ponen a investigar, lo primero que encuentran es de que han sido objeto de este tremendo juicio y de esas tremendas acusaciones, ¿no es cierto? Entonces, querámoslo o no, se presenta un daño a la imagen de la Orden del Templo desde esta perspectiva. Entonces, es interesante ver esto entre abogados y entre hermanos, y tal vez comparto la opinión de Juan de Dios en el sentido de que debería buscarse, tal vez no tiene mucho sentido ya hablar de la reivindicación de bienes ni de condenar a los culpables, buscar un resarcimiento del daño económico, porque a quién no le gustaría que hagamos esa demanda. Yo sería el primero en querer patrocinarla, pero sinceramente no creo que vaya a prosperar mucho. Pero tal vez lo que sí podemos buscar es hacer un juicio por la responsabilidad de los daños causados a la imagen, de reivindicar la imagen de la Orden del Templo y que quede exonerada de todas estas falsas acusaciones para que no haya malas interpretaciones. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, les agradezco muchísimo por su tiempo, y a los queridos hermanos Juan Chávez y Juan de Dios, en todo caso también muchas gracias por la presentación que han tenido el día de hoy. Muchas gracias, querido hermano, gran maestro. Gracias Alejandro por tu participación, por tu tiempo y por tu exposición de tu punto de vista que me parece legítima y correcta. Solo quisiera contar algo antes de pasar las palabras a los hermanos. Eh, en la historia creo que el juicio en contra de los templarios ha sido un juicio mal hecho, como se han expuesto, por varios motivos legales y procesuales, pero sí ha sido un largo juicio, más un juicio que ha necesitado la promulgación de 5 encíclicas papales, 5 bulas, y empezando de la Vox in Excelsos, donde el cual da inicio a, este proceso, y después también, después de un año, la solución de todos los pecados, las culpas para no haber cometido hechos, y pero no se liberan los culpables que son inocentes, entonces también son detenidos, digamos, entre comillas, sin una forma legal ni de prevención, porque si son inocentes y son absueltos de la culpa, no vemos el motivo por el cual han permanecido presos. Y además son juzgados por delitos prácticamente, digamos, religiosos o sociales, porque el delito de herejía, de apostasías, de sodomía, eh, son delitos que sí deplorables también de la sociedad, pero son prácticamente ligados a la esfera, digamos, religiosa de ese entonces, donde también la promiscuidad era aceptada por varios puntos de vista. También hay la acusación de homosexualidad eh, hechas abiertamente por los hermanos que han expuesto. Entonces, todo este teorema montado por Nogaret, que es el concejal del rey, y también al mismo tiempo, Nogaret, no nos olvidamos que era el sobrino de Tommaso de Aquino, rector de la universidad estatal más antigua del mundo, que en este año está cumpliendo 200 años.
Entonces, no era un tipo, diciamo, llegado del nada. El teorema judicial que se había montado en contra de los templarios era un pretexto para tomarlos presos, no más. Y violando cualquier principio legal, judicial o humanitario. Eso es sin duda. Le agradezco mucho por su exposición, ¿verdad? Muy clara. Nos pone también en luce la importancia que la familia templaria encuentre un momento de reflexión conjuntas. Una de las veces que hemos tenido como orden la posibilidad de relacionarnos directamente ah, con el Vaticano, una de las observaciones que ha sido puesta es hechos. Pero son muchos los templarios. Son muchos los templarios, son muchas las organizaciones, son mucha la inspiración de estas organizaciones. Y eso es un mal. Es un mal porque obviamente el interlocutor unitario, por lo menos lo que nos parece más considerable en este momento, es la Santa Sede. Porque por el lado de Francia, sabemos bien cómo ha sido expuesto que la, el reinado de Felipe el Hermoso termina un año después, básicamente sin herederos, cambiando de dinastías. De igual manera, como comentábamos con los ponentes en estos días, mm, nos hemos reído de algunas judicias intentadas en contra de la Santa Sede la pasada semana por un grupo español que pide la restitución de los bienes, pide la revisión del juicio. En realidad es algo que no tiene fundamento en Europa, por lo menos, porque no nos olvidamos que la Europa, entre los varios acontecimientos que ha tenido, ha pasado por una revolución que ha cambiado la humanidad, que es la Revolución Francesa. Y un hombre que ha cambiado igualmente la humanidad porque ha unido toda la Europa de manera forzosa, que es Napoleón Bonaparte. En muchos países, el imperio napoleónico ha incautado en el patrimonio estatal todos los bienes de las iglesias, suprimiendo no la orden templaria, suprimiendo todas las órdenes, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, y todos los bienes, como sucede, por ejemplo, en mi país, han sido incautados en el patrimonio del Estado. Y después, en el tiempo pasando de monarquía a república, muchas veces han sido entregados en usos a las órdenes religiosas que se han tenido que adaptar a la ley del Estado. Y eso rende difícil también determinar eventualmente una restitución de los daños, una recuperación de los daños recibidos. Sí me parece muy interesantes una hipótesis hechos en la charla previas que hemos tenido en el organizar la mesa redonda, sería interesante, una vez encontrado una unidad de pensamiento de las varias órdenes de la familia templarias, encontrar las maneras de hacer un juicio para terceros, porque la orden templaria de por sí sí ha sido suspendida por voluntad papal. Y eso no hay duda, está suspendida, está prohibido el uso, la vestimenta a cualquiera. La orden de la Edad Media, terminada con la hoguera de Jacques de Molay, el 18 de marzo de 1314. Es también verdad que de cualquier forma legal o institucional, la orden templaria renace por voluntad del emperador Napoleón Bonaparte. Y si de estas, la orden tiene una línea, entre comillas, de sangre directas con la organización fundada por el emperador. No vamos tanto a hablar de diferencias o de herencias o de contenido, porque esto es verdad fuera de cualquier lugar de una orden de caballería. Sí, es importante encontrar una manera de dialogar. Yo creo que todos los que están presentes de varias formas, veo con placer muchos amigos y hermanos que no veía desde un tiempo, y como Marcelo Villar, el prior de Argentina del Smith, y los demás hermanos, es interesante encontrar una mesa de debate de unidad, porque si nos llamamos templarios, ni voy a tomar en duda que lo somos, si nos llamamos templarios, por lo menos en nuestras herencias
ética y moral, tendremos la premura de rescatar lo que fue la dignidad de los hermanos muertos en hogueras. Y en una hoguera en Francia, en Italia, o las pocas que se han tenido en España. Porque las demás no se han tenido. Eso no nos olvidamos. La orden templaria, durante el juicio del 1300, entre 1307 y 1314, contaba más de 500.000 entre los caballeros, maestros de armas, escuderos, familias, más de 500.000, casi el 10% de la población de Europa. Y de estos 500.000, respetando la dignidad de cada uno, porque es importante la dignidad de cada hombre, fueron llevados a la hoguera no más de 75 en toda Europa. Y en la voz de estos 75 que debe ser puesta la atención de cada uno de los hermanos y amigos presentes. Así como el delito de lesa humanidad, no es importante la cantidad de personas que sufren el delito, es importante la humanidad misma de una sola persona. Ese es el concepto expreso en 1946 en la Corte de Nuremberg. Además, es impensable excluir un juicio de responsabilidad. Usted sabe bien que un juicio de responsabilidad, como el juicio de lesa humanidad, es aplicable a posteriores y a anteriores, porque el mismo teorema y después instituciones de los principios de Nuremberg fueron aplicados por todos los delitos cometidos antes del 46, no después. Y eso es muy interesante, es un antecedente muy interesante, porque todo lo que fueron colgados los nazis y los jerarcas nazistas y los jerarcas fascistas y también muchos de los colaboradores que no eran ni de partido, eran civiles, fueron juzgados por delitos cometidos por lo menos 10 años antes, durante un régimen que como Napoleón había unido nefastamente la entera Europa, excluyendo el este de Europa que se encontraba bajo la revolución bolchevica y después la Unión Soviética. La Europa occidental se unió de una igual forma con los nazis y los fascistas, porque también la España que fue neutral era sí, había encontrado un momento de paz de una guerra civil con el general Franco, un régimen fascista. Entonces, tenemos que pensarlas bien, tenemos que pensar bien y meditar sobre el hecho judicial y delictivo que se han cometido. Esa es mi palabra. Le pido disculpas si le he robado mucho tiempo, como mi malas costumbres, de la invitación. Y quiero agradecer a Juan Chávez por su tiempo robado a su familia, sus actividades, a Juan de Dios y a Alejandro Barriuso por su exposición y su atento cuidado de preparar su exposición documentándose a las fuentes. Es muy difícil teniendo en cuenta que las fuentes templarias se han quemado con la destrucción del crack de Roda, cuando fue tomado preso por los turcos, por los otomanes. Por lo tanto, ni los archivos de la orden son disponibles. Encontrar las fuentes es muy difícil. Le agradezco de ese esfuerzo grande que han hecho, así como quiero agradecer a cada uno de los hermanos presentes. Veo a memoria desde Argentina, desde Arequipa, desde Turquía, desde Italia y los demás países presentes. Muchas gracias, le abrazo a todos y le invito a reflexionar terminando el día y recordar a los hermanos que justamente, por lo menos para nosotros, fueron conducidos en la hoguera. Como digo siempre, que no fue un fin de la orden, fue el principio de la orden. De eso estamos convencidos. Así como el ser tomado preso, Jacques de Molay, el preceptor de Normandía y los más templarios presentes en París, no fue un momento triste de la orden, porque en ese momento se crearon mártires de la orden templaria, mártires que nosotros creemos, estamos convencidos, nos acompañan como todos los santos y mártires de la iglesia.
Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos.